Bueno, primero voy a contaros un poco por qué un poco sobre mí, por qué estoy haciendo esto específicamente, y luego ya me pongo con la presentación. Yo estudié matemáticas en la Universidad del País Vasco y luego me fui a hacer un máster en astrofísica a Tenerife, que es como, se supone que es el mejor de Europa, etcétera, y es precisamente porque tiene los observatorios, justamente, que nos permiten pues, ir a hacer unas prácticas allí, nos cuentan un montón de cosas sobre el observatorio, nos hacen un montón de tours en los dos observatorios, tanto en el de Tenerife como en La Palma, y pues he recogido un poco todo lo que yo recuerdo de todo esto. También he hablado con compañeros que todavía trabajan allí o hacen investigación allí en el Instituto de Astrofísica de Canarias, y pues para contároslo hoy. Yo dejé la astrofísica después del máster, ahora bueno, me vine aquí a hacer un doctorado en biología matemática, entonces hay ciertas cosas o algunos avances que yo no conozco ya, o sea, no he seguido ese camino, y probablemente haya preguntas que yo no sepa responder porque hay un montón de temas en los distintos telescopios que voy a contar, así que pero de todas formas preguntad lo que queráis en cualquier momento, interrumpidme, y así es un poco más conversación, más que una presentación de una persona y ya. Tenemos un montón de tiempo también, o sea que no os preocupéis. Y también he intentado hacer, justamente para que nadie se duerma, he intentado hacer la presentación visualmente muy bonita. He usado fotos que ha hecho mi pareja, que él sí que se dedica a la astrofísica y además es fotógrafo, y entonces pues casi todos los vídeos y las fotos que vais a ver son de él. Y creo que ya está, nada más. Cualquier pregunta, sé que hay mucha gente aquí que está formada porque ya me ha dado cursos, pero la mayoría, que sois los que habéis venido, bueno, mis amigos y mis amigas, hay mucha gente que no ha tenido contacto con la ciencia y con la física tampoco, nunca en su vida, entonces ninguna pregunta es una pregunta estúpida, una pregunta preguntad lo que queráis sobre cualquier cosa. Voy a contar cosas de los telescopios y también curiosidades, así que sentiros libres de preguntarme, como si me preguntáis cómo se limpia un telescopio o cualquier cosa, aunque no tenga que ver con la astrofísica, está bien. No sé cómo se limpia un telescopio, por si acaso. Bueno, hay más de 80 observatorios repartidos por el mundo, aquí se marcan justamente 80 de ellos, y no todos tienen las mismas cualidades, digamos, las mismas capacidades. Por ejemplo, hay uno en Londres, que está ahí, en el mapita arriba, que es un poco... En Londres más de la mitad de las noches son nubladas, entonces la mitad de las noches al año. Entonces hay un observatorio en Londres al que no se le saca mucho provecho, que ya hace años que está medio inactivo, justamente porque tiene las nubes encima. Entonces hay ciertas cosas que tienen que cumplir los observatorios, que es, por ejemplo, estar a una altura mínima de unos 2000 metros, más o menos. El de Londres está como a unos 68 metros, que es por encima de 2020 metros, es más o menos por encima de las nubes. Los mejores del mundo son justamente el del Mauna Kea en Hawái, el del desierto de Atacama en Chile y el de La Palma en Canarias. En Canarias tenemos dos, el de Tenerife y el de La Palma. Estos justamente están como a unos 2300 metros y justamente están por encima de las nubes, y tienen otra cualidad que hace que sean los mejores, que están muy cerca del mar. Al estar muy cerca del mar, lo que se consigue es que el aire que entra en los observatorios sea como más liso, sin turbulencias, y las imágenes pues tengan mucha más definición y pues, se salga mucho mejor. También están alejados de la contaminación lumínica, importante, lejos de cualquier ciudad o cualquier pueblo. Y en el caso de La Palma, y en algún caso más, no sé cuál exactamente, pero sé que en el de La Palma el cielo está protegido por ley, que esto significa que se controla el tráfico aéreo para que justamente las turbulencias en el aire no molesten por los gases de combustión que sueltan los aviones, etc. Una curiosidad sobre esto de la protección del cielo,
que no tiene mucho que ver con la astrofísica, pero me parece algo bastante chulo. En Nueva Zelanda se está intentando sacar una ley que proteja el cielo también, no por ningún observatorio, sino porque los aborígenes de allí se guían por la Vía Láctea para planificar sus cultivos. Y se está intentando, es muy difícil ver la Vía Láctea si el cielo no está completamente oscuro. Entonces se está intentando también que se respete un poco la contaminación de ese cielo. Empezamos por el Observatorio del Teide, que es este de aquí. Está en el Parque Nacional del Teide, a unos 2.300 metros de altitud. Por aquí está la entrada, hasta que sería como la recepción, y luego pues puedes ir, aquí empiezan a haber telescopios, aquí hay alguno más, aquí están varios acumulados y pues por aquí se va caminando un poquito, y si no pues con el coche puedes ir por aquí. Este observatorio fue fundado por Francisco Sánchez, era un investigador de la UCM de Madrid, que un día subió en burro con un telescopio hasta el Parque Nacional del Teide para estudiar la calidad del cielo. Y debido a los resultados que sacó, pues se decidió que había que fundar un observatorio justo en el Parque Nacional del Teide. Este señor fue el primer catedrático en astrofísica en España. Hay 4 tipos de telescopios en el Observatorio del Teide, que son los solares, los nocturnos, los microondas y los Cherenkov. Los solares son los que observan el Sol, los nocturnos son los que observan de noche muchísimos objetos, los microondas son los que observan el microondas, que luego explicaré qué es eso, y los Cherenkov, los que observan la radiación Cherenkov, que lo explicaré después también. Voy a explicar estos que están aquí escritos, pero hay más. Lo que pasa que en el resto pues yo no he tenido, o no son tan importantes, o no he tenido como contacto con ellos, digamos, o no me han enseñado nada sobre ellos. El primero es la pirámide solar. Este es un telescopio solar que se se construyó en 1977. O sea, este telescopio lleva 48 años tomando fotos del Sol todos los días. Lo que hace es tomar medidas de la velocidad del Sol. La velocidad del Sol es la velocidad a la que nosotros nos acercamos y nos alejamos del Sol. Gracias a este telescopio se descubrió que el Sol tiene un latido cada 5 minutos. Y bueno, la curiosidad, digamos, de este telescopio es que tiene forma de pirámide. Se hizo con forma de pirámide para que no diera sombra en ningún momento. O sea, para que no hubiera nada que provocase ninguna sombra en ningún momento. En este caso, el Sol entra por aquí, rebota aquí, vuelve a rebotar aquí y entra dentro. Dime. Sí, que se infla y se desinfla. O sea, como la actividad solar, digamos, hace así. Es literalmente un latido. El problema de este telescopio es que se hizo en forma de pirámide justamente para que no diera sombra, pero el arquitecto que lo diseñó tuvo en cuenta el sur magnético en vez del sur geográfico. Entonces, el sur magnético es, ¿sabéis la imagen de la Tierra que tenemos? Como una bola y le pasa un palo por el medio, que es justo el eje de rotación. Ese palo está torcido. Entonces, este arquitecto tuvo en cuenta ese sur, por donde sale ese palo, en vez de el sur geográfico, tal, de forma que en verano y en invierno, al amanecer y al atardecer, hay unos minutillos de sombra, unos minutos más de lo que debería haber. Pero no causa ningún problema esto. Pero bueno. El siguiente telescopio solar son las torres solares, que hay 4, pero hay 3 en uso ahora mismo, hay 3 activas ahora mismo. Estas torres solares son unas torres muy altas y tienen las mismas plantas hacia arriba y hacia abajo. Y esto es por 2 motivos. Primero, son tan altas porque estas torres se observan de día, entonces el Sol está todo el rato pegando y está todo el rato calentando. El aire, o sea, el suelo se calienta y ese aire caliente sube. Entonces, hasta los primeros 5 o 10 metros, ese aire caliente crea un montón de turbulencias y las imágenes no tienen una buena calidad. Entonces, por eso se hicieron tan altas. Y tienen los mismos pisos hacia abajo, en total tienen como unos 12-14 pisos.
porque el sol puede llegar a convertirse en un problema. O sea, si toda la luz que cogen del sol la coge solamente un instrumento, ese instrumento se puede quemar. Entonces lo que hicieron fue coger toda la torre y poner distintos instrumentos en todos estos pisos para ir como mandando la luz hacia distintos sitios y poder aprovechar pues toda la luz que reciben sin quemar ningún instrumento, justamente. El problema de estas torres es que no se podía evitar tampoco que se calentase el aire demasiado en algún momento y solo pueden observar por la mañana. Por la tarde no se puede porque la calidad de las imágenes ya es demasiado mala. Y también otra cosa que, para intentar evitar eso, que al final es inevitable, pero para que no sea tan malo, pues lo que hicieron fue hacerlas blancas. Estas torres, para que no cogieran todo el calor, no se queda todo el calor. Y lo mismo pasa con el resto de cúpulas de los observatorios, que son todas blancas, porque aunque los telescopios observen de noche, durante el día les pega el sol igual y para que no se acumule todo el calor dentro, que al final crea un montón de turbulencias y desde que abres el telescopio hasta que se va, digamos, todo el calor, pues no pueden permitirse, digamos, todo como tanto rato de enfriamiento. ¿Alguna pregunta sobre los solares? Vale, pasamos a los nocturnos. El primer nocturno es el de AC-80. Este telescopio fue el primer telescopio que construyó el IAC, el Instituto de Astrofísica de Canarias. La lente tiene 80 centímetros de diámetro y eso es pequeñito. Y bueno, por eso se llama IAC-80, porque fue del IAC y tiene 80 centímetros. Y este telescopio observa estrellas variables como las cefeidas, que son estrellas que laten muy fuerte, o sea, como el latido del Sol, pero muy, muy exagerado. Estas estrellas se usan para medir distancias en el universo. ¿Por qué? Porque tiene una propiedad específica. Las cefeidas, el ritmo de su latido está muy relacionado con su brillo. Entonces, si nosotros medimos el latido de la estrella, o sea, el ritmo del latido de la estrella, en un momento podemos sacar el brillo que teóricamente debería de tener y luego entonces lo comparamos con el brillo que nosotros observamos con este telescopio y podemos saber a qué distancia está esa estrella de nosotros. Esa estrella y la galaxia en la que está esa estrella y los objetos que estén cerca de esa estrella. También hizo la primera observación de una enana marrón, este telescopio, que se llamó Teide 1. Una enana marrón es un objeto que no llegó a ser estrella, pero que tampoco es planeta, es una cosa entre medias. No llegó a ser estrella porque en el proceso no adquirió la masa suficiente para empezar a la combustión de materiales que necesita una estrella para acabar siendo estrella, y no es un planeta porque no está orbitando una estrella, entonces es pues algo intermedio. Y también observa supernovas, galaxias y AGNs, que luego explicaré lo que es un AGN. De este telescopio justamente encontré una imagen de una observación que no es esta. Gracias. Pero me parece interesante. Normalmente cuando nosotros hablamos de observación astrofísica, o yo por lo menos me imaginaba al principio que las observaciones pues son cosas como que ves cosas súper chulas y súper bonitas como esto. Esto está tomado por una cámara de fotos y lo que realmente se ve en el telescopio, lo que a nosotros nos llega es esto. Esto es un telescopio y eso es una cámara de fotos. Eso es la nebulosa de Orión, creo. Entonces, realmente lo que nosotros hacemos en la mayoría de las ciencias y sobre todo en la astrofísica son datos, o sea, no es tanto las fotos que nos llegan del James Webb, por ejemplo, sino los datos que nosotros recogemos, que son simplemente esto, pero que es mucho, o sea, es suficientemente útil como para que nosotros pues saquemos todo lo que sacamos en nuestras investigaciones y tal. Luego hay una rama de la astrofísica que es la ilustración astrofísica, que eso sí que es bastante chulo. Hay muchos objetos que nosotros no sabemos cómo son, o sea, sabemos que existen, pero no se sabe la forma que tienen, cómo son realmente. Y pues hay personas que se encargan de ilustrar estas cosas. El agujero negro, por ejemplo, hasta hace poco que se observó uno,
no se sabía cómo era, y pues todo lo que veíamos sobre agujeros negros eran puras ilustraciones. El otro de los telescopios nocturnos, los más importantes, es el Carlos Sánchez. Este telescopio estaba en el Observatorio de Londres justamente, y se lo trajeron a Canarias porque, pues, para sacarle un poco más de provecho, porque en Londres no podía hacer mucho. Este observa exoplanetas y, si se suplica mucho, observa también asteroides. Lo que tiene especial este telescopio es que normalmente el resto de telescopios, cuando sacan tienen un filtro. O sea, ponen un filtro, pueden poner distintos filtros, pero ponen un filtro y se saca una foto con ese filtro. Este telescopio lo que tiene 4 cámaras, y entonces lo que hacen es que por una foto, lo que un filtro, la luz que un filtro refleja, la mandan a otra cámara, de forma que no se pierde nada de luz. Entonces tienes una cámara con un filtro, filtra la luz que necesita y refleja la luz a la siguiente cámara. Esta cámara hace lo mismo y refleja la luz sobrante a la siguiente, y la otra a la cuarta. De forma que tienes la misma foto en 4 filtros distintos y pues no se pierde nada de luz. Vale. Cuenta la leyenda también que este telescopio se construyó en los años 70. Y se dice, no sé si está demostrado, a mí me lo dijo un profesor, así que me lo creo, que este telescopio está construido con materiales de aviones y barcos de la Primera Guerra Mundial. Como las chapas que se ven ahí, como toda la parte blanca, se supone que es de eso. Y este telescopio está completamente robotizado, tiene, pues como he contado lo de las cámaras, tiene una tecnología como muy actual, pero tiene otro fallo, que es que se controla desde España y de Japón, en general, sí. El caso es que siempre tiene que haber una persona al principio y al final de las observaciones, porque la pestaña que cubre la lente hay que abrirla y cerrarla tirando una cuerda. Entonces es el pequeño fallo. Si os fijáis, el telescopio se va moviendo con la Vía Láctea, porque el telescopio coge un objeto y lo va siguiendo durante toda la noche. Y mide 1,5 metros de diámetro. Sí, claro. Para eso estoy. ¿Cuál es el rol de los filtros en los telescopios? ¿El qué? El rol de los filtros en los telescopios. Coger una luz u otra, son colores. Ah, vale. O sea, es literalmente un filtro como en una cámara. Vale. Coge un color u otro y dependiendo del color, pues te da una información u otra. Hay como todo un mundo en eso, no sé exactamente qué filtro da qué información, pero... O sea, se trata de filtrar ciertas frecuencias para... Eso es. Para sacar información. Eso es, justo. ¿Cuántas personas se necesitan en este en concreto para tomar muestra? O sea, un día que vais a tomar, ¿cuántas personas se necesitan para poder...? Con una vale. ¿Cómo? O sea, no, bueno, este está robotizado justamente, entonces se controla en remoto. Pero normalmente en los observatorios hay un técnico o una técnica que está ahí por si acaso un telescopio falla, o los telescopios que necesitan estar vigilados. Con una persona por telescopio es suficiente. ¿Alguien más? ¿Cómo se dice que observar el telescopio cada noche? Se pide, la gente pide el tiempo de observación. O sea, si tú estás, por ejemplo estudia exoplanetas, si tú estás estudiando exoplanetas, quieres observar un exoplaneta específico, pues tú pides tiempo de observación, te dan el tiempo y entonces esa noche el telescopio observa ese exoplaneta. En remoto. Tú lo haces en remoto, puedes ir también, pero normalmente como también es desde Japón, pues tú tienes que estar en el ordenador esa noche pues para observar y para ver cosas, para recibir las cosas y tal, y una persona pues subiendo y bajando la pestañita básicamente, y por si hay algún problema. Dime. Porque todos los telescopios tienen distintas financiaciones de muchos países distintos, de muchos grupos distintos, o sea, la gente simplemente
normalmente ponen dinero a cambio de tiempo de observación. Entonces, el dinero que ponen es pues para construir el telescopio, para mantener el telescopio, para renovar el telescopio o por algo del observatorio también, y se les paga de vuelta como con tiempo de observación. Y entonces realmente puede observar quien quiera. O sea, el que pida tiempo, si le aceptan el tiempo, observar. A veces es difícil que te den tiempo, depende de en qué telescopios. Vale. El siguiente es el telescopio de microondas. Este telescopio se llama Quijote. Hay toda una página de la Universidad de Harvard dedicada a nombres absurdos y completamente forzados de telescopios, en la que está exactamente este telescopio, que es esta. En la astrofísica, por algún motivo que no entiendo, la gente quiere poner nombres, quiere como poner acrónimos que se adecúen al nombre que realmente quieren poner. Entonces lo que hacen es usar una frase completa explicando lo que es el telescopio, pero luego cogen las letras que quieren para que cuadre con el nombre que quieren. En Quijote, por ejemplo, Q, U e I son longitudes de onda, son en los que no se ha observado todavía. Y luego, pues yo en Tenerife han cogido la J y la O, y la T y la E no tienen nada que ver. Y luego hay otros ejemplos como esto lo hacen mucho, el Polar Bear, esta frase cogen letras de por medio y las ponen en mayúscula para que cuadre exactamente el nombre que realmente querían poner. Pero bueno, eso como curiosidad. Este telescopio, vale. Esto observa microondas. ¿Qué significa que observe microondas? Las microondas son una longitud de onda que está más para allá del rojo. ¿Sabéis la carátula del disco de Pink Floyd con la luz? Pues la última luz es la roja. Las microondas están más para allá que la roja. O sea, es una luz que no es sensible a la vista, o sea, nosotros no la podemos ver. Y es lo que usan los microondas para calentar, justamente. Entonces este telescopio no tiene una lente como tal, tiene chapas metálicas igual que los microondas. Observa microondas porque este telescopio observa el fondo cósmico de microondas, que es el brillo de los resquicios del origen del universo. O sea, cuando ocurrió el Big Bang, justo después del Big Bang, fue justo aquí, las partículas estaban muy aceleradas y tenían una temperatura muy alta y bueno, estaba todo en expansión, y llegó un punto en el que eso se enfrió lo suficiente como para empezar a formar átomos de hidrógeno, que son los primeros átomos. Cuando se formaron los átomos de hidrógeno, eso fue en un tiempo de 379.000 años. Cuando se formaron los átomos de hidrógeno, se escaparon fotones, digamos que esto dejó libre fotones, que es, o sea, luz. Y luego 30.000 años más tarde fue que cuando empezaron a formarse las estrellas, etc. Esa luz que salió libre, digamos, en ese momento, es la que nos llega ahora en microondas. Y esta luz nos llega ahora en microondas por la expansión del universo, por el efecto Doppler. El efecto Doppler hace que las cosas que se alejan más rápido de nosotros se vean más rojas. O sea, se van más hacia la luz roja, hacia el rojo. Entonces el motivo por el que nos llega esta luz en microondas es porque está pues tan para el rojo, o sea, más para allá del rojo incluso, que es el microondas justamente. ¿Alguna pregunta sobre esto? A mí me costó muchísimo entender esto, ¿eh? O sea, si alguien quiere que lo repita, lo puedo repetir. Una pregunta. Sí, dime. Al ser una radiación de este tipo, las interferencias, bueno, supongo que en Canarias yo no tengo ni idea, pero supongo que lo que has dicho al principio es una zona privilegiada. Pero, ¿hasta qué punto puede haber interferencia? No lo sé, pero diría... Cuando hicieron el primer experimento en Estados Unidos para saber, estaban haciendo un experimento que aquello no era correspondiente y que salieron las microondas estas, primero pensaban que era precisamente un artefacto.
No lo sé, no fue mi campo, digamos. ¿Qué filtros tienen para que esas microondas se queden ahí? ¿No? ¿Qué tienen, perdona? ¿Qué filtros o qué sistemas de coger la señal de forma para detectarlas, dices? Sí. No tengo ni idea de cómo funciona realmente. O sea, sé que son chapas metálicas y que es un detector de microondas, pero realmente no sé cómo funciona un detector de microondas. Es muy abstracto porque es algo que no vemos, o sea, que simplemente lo recibimos, pero no lo sé. Si alguien lo sabe. Yo no lo sé. Jo diria que la radiació de microones és uniforme en totes direccions. És com un remenat que en totes direccions està a una freqüència molt concreta, ¿vale? I una temperatura que crec que era 6 graus per sobre el zero absolut. ¿Vale? Que justament el Penzias i el Wilson, que van aconseguir el Premi Nobel, les van detectar de casualitat als Estats Units l'any 64 i era una interferència que es pensava que eren caques de color de les antenes. Vale? I llavors les van desmuntar, les van netejar, les van tornar a ensamblar i continuaven rebent aquella interferència. I era un ressò que enfoquessis cap a on enfoquessis tenies la mateixa radiació. Vale? Llavors jo imagino que a partir de l'anar els tiros, és a dir, que com que és una missió molt uniforme i molt restringida amb la longitud d'ona que emet, no? Doncs no és fàcil de confondre amb altres, que potser tenen una variació de la línia d'emissió. Imagino, però jo tampoc soc un expert. M'han agafat aquí una actriu. De hecho, en el vídeo se ve que va como así de rápido el telescopio porque lo que hace es escanear todo el cielo que está viendo ahora mismo. Uno de los fallos que tuvo este telescopio, no fue un fallo como tal, fue una anécdota que pasó, que como este telescopio puede observar de día, de noche, con nubes y sin nubes, da igual, fue que un día se lo dejaron abierto y estaba lloviendo y se llenó como una bañera. No pasó nada, no se rompió nada, pero es una anécdota que siempre cuentan en el máster. Vale, el último tipo de telescopios son los telescopios Cherenkov. Se llaman así porque observan la radiación Cherenkov. Esto es la radiación que emiten las partículas que van más rápido que la luz en un medio que no en el vacío. O sea, la luz cuando entra en la atmósfera se frena y se desvía. Los rayos gamma, que vienen de unos fenómenos súper energéticos, que luego explicaré cuáles son, cuando entran en la atmósfera, chocan en la atmósfera y como que se parten y salen como particulillas de rayos gamma, que se llama cascada de rayos gamma. Estas partículas van más rápido que la luz dentro de la atmósfera y entonces eso es lo que se llama la radiación Cherenkov. Este telescopio detecta eso y por tanto realmente está apuntando a la atmósfera más que al cielo, porque solo se detecta dentro de la atmósfera. Esto se puede ver, pero realmente no podemos verlo porque dura nanosegundos y es muy tenue y muy rápido. Los fenómenos energéticos que emiten, o sea, los fenómenos superenergéticos que emiten estos rayos gamma y por los que ocurre la radiación Cherenkov son las supernovas, el choque de estrellas de neutrones que son remanentes de supernova, de una estrella masiva. Una supernova es la muerte de una estrella masiva. Una estrella en neutrones es el remanente de supernova de una estrella masiva y el choque de estas dos, o sea, de dos estrellas de neutrones, también provoca un fenómeno suficientemente energético como para que ocurra esta radiación Cherenkov. Y por último los AGN. Los AGN son agujeros negros supermasivos. Y estos también recibimos señal de estos justamente. Este telescopio tiene unos 6-7 metros de diámetro, o sea, es grande, y tiene una cámara muy sensible, tan sensible que no puede observar en luna llena porque las imágenes no valen. Que justamente esta sensibilidad es lo que le permite
detectar esta radiación, esa cascada que va más rápido que la luz. De estos planean construir 12 en el Teide. Cuando yo estaba allí solo había uno, ahora hay 3, creo. Y quieren muchos de ellos pues, para poder triangular un poco mejor la posición de dónde viene esta radiación Cherenkov. Y dime. Las fotos son pequeñas. ¿Son sacadas con ese telescopio? No. Este telescopio lo que detecta, de hecho, no es óptico, no son fotos. Entonces, lo que tú recibes de este telescopio es un hexágono, tú tienes un hexágono de un color y lo que recibes es como una elipse o un círculo, que es como si partieras esa cascada de partículas de rayos gamma. O sea, te viene como, lo recibe como en, pues eso, como si partes una y te viene como un circulillo, digamos, algo así. No lo sé. La del medio es una ilustración. Ah, eso son ilustraciones. No, eso probablemente sea cámara. Y esto, no sé, ahora está... Sí, ¿no? Vale. Sí, eso sí. Vale. Sí, dime. Entonces, la idea de estos telescopios es que si tú detectas este círculo con varios, puedes más o menos saber de dónde viene esa radiación. Sí, dónde ha ocurrido una supernova o dónde hay una GN o dónde... O sea, se trata de saber de dónde está viniendo. ¿Cómo puedes saber la distancia desde dónde viene? No tengo ni idea de eso. Igual hay otros telescopios que hacen... Bueno, no lo sé. O sea, realmente no ves lo que es el AGN o la supernova o el choque, sino que ves cuando entra en la atmósfera ya esos rayos gamma. O sea, ves los rayos gamma, no el fenómeno que... ¿Puedes saber desde dónde ha entrado con orientación a... Eso es. Las supernovas sí que hay otros telescopios que las observan directamente. El resto no lo sé, los AGN la verdad que no sé quién los observa. Vale. ¿Alguna pregunta sobre el observatorio del Teide? Vamos a pasar al de La Palma ya. Vale, el observatorio de La Palma está a unos 2.300, 2.400 metros de altura. No está ubicado en el Roque de los Muchachos. Y este observatorio, bueno, es un poco más grande que el de Tenerife porque están los telescopios como bastante más separados. No se va tanto andando de un telescopio a otro porque puedes tardar muchísimo. Entonces aquí es donde está la residencia y luego pues tienen caminos de carretera y tal porque aquí hay algunos telescopios, aquí hay otros, aquí hay otros y aquí otro y aquí otro. Este observatorio, como he dicho antes, es de los mejores del mundo por la ubicación en la que está, por los telescopios que tiene, etcétera. Y es candidato a tener el TMT, que es el 30 Meters Telescope, que es un telescopio de una lente de 30 metros de diámetro. Estamos hablando, en el Teide los que os he presentado tienen 1,5 metros, 2,5 metros de diámetro, o sea, 30 metros es mucho. Aunque ya tiene el actual telescopio óptico más grande del mundo, que tiene 10 metros de diámetro, que es el GTC, el Gran Telescopio de Canarias se llama. Tiene 3 tipos de telescopios, los mismos que en el Teide, pero quitando el microondas. Y respecto a los solares no hay nada que no haya contado ya. Hay un telescopio solar aquí, uno sueco, muy antiguo, no sé nada sobre ese telescopio y creo que tampoco están, o sea, como que respecto a los solares los del Teide son los que más importancia tienen. Y como he dicho antes al principio, este telescopio está muy alto y está muy cerca del mar, que son las condiciones óptimas para que este observatorio está muy alto y muy cerca del mar. Normalmente esto es lo que se quiere en un observatorio, pues por la altura, por el aire del mar, etc. Y se busca mucho poner observatorios en islas. Las islas que tienen mucha altura suelen ser islas volcánicas, lo que nos deja un problema añadido,
que son las erupciones volcánicas. El volcán Tajo Gaite de La Palma entró en erupción el día 19 de septiembre de 2021. Yo me mudé a Tenerife 2 días más tarde y yo no estaba allí, pero mi pareja estaba allí, estaba trabajando y además estaba trabajando en el Observatorio de La Palma, porque el observatorio no se paró en ningún momento, al observatorio no afectó absolutamente nada. Esto es lo que se veía desde allí, toda esa parte naranja es el volcán. Y no tuvo que parar pues debido justamente a su ubicación y a todo esto. Esto es bastante heavy en un observatorio, que haya una erupción volcánica y que no le haya pasado nada. Hubo un par de días que sí que le afectó porque por el viento vinieron un montón de cenizas del volcán y tal, y pues la calidad de las imágenes fue terrible, pero vamos, no pasó mucho más. El observatorio no fue afectado, pero bueno, muchísimas personas perdieron sus casas, sus negocios, sus tierras, personas que, por cierto, muchas de ellas siguen viviendo en containers en la propia isla de La Palma, mientras el gobierno de Canarias pues quiere poner un resort en la isla, y mientras hay pues más viviendas turísticas que destinadas a viviendas como tal. Una cosa muy buena que tiene este observatorio es también que hay plazas, hay puestos de trabajo reservados para personas que son de La Palma, de forma que ellos se pueden quedar, no tienen que irse de su tierra y lejos de su familia, porque bueno, en general en las islas pues hay mucho trabajo precario debido al turismo, etcétera, y pues aquí se les reservan puestos. Todos los... Sí. ¿Esto lo grabó tu pareja? Sí. Debería estar acoñonido, ¿no? Sí, un poco. Es que... Sí, sí. Una pregunta. Dime. No entiendo muy bien por qué tiene que estar cerca del mar, cuando el mar es lo que provoca es humedad. Sí. ¿Está afectando a los telescopios las zonas que son más de costa que no las del interior? No afecta tanto la humedad porque trae muchísimo, es muchísimo mejor el aire que viene justamente del mar. O sea, más que el aire que viene de dentro, digamos, que puede venir pues aire tanto contaminado como con turbulencias y tal, el aire que viene del mar viene como liso, viene de alguna forma sin ningún tipo de turbulencia. Tú cuando estás en una piscina y miras hacia arriba, si no hay turbulencia, ves todo mucho mejor. En cambio, si estás en el mar y está todo el rato moviéndose constantemente algo, pues no ves nada hacia arriba, que es un poco el tema de las turbulencias. Sí que la humedad es un tema, pero supongo que compensará muchísimo más el tema de que el aire sea limpio. Per sota, aquest mar de núvols és la meitat. Pesa la planta i no puja. Bueno, claro, también, al estar alto, realmente. Vale, dentro de los nocturnos, el más importante, el Gran Telescopio Canarias, que es el telescopio óptico más grande del mundo. Este telescopio es el segundo y el último que construyó el Instituto de Astrofísica de Canarias, y observa en óptico y en infrarrojo, y se utiliza para prácticamente todos los campos de la astrofísica, hace todo. Ha observado, por ejemplo, el cometa 3 y Atlas, que alguien dijo que era un alienígena, y también participó en la primera misión europea de defensa planetaria, que es básicamente que mandaron una sonda a un asteroide para desviarlo, más o menos. Tiene como más cosas, pero no estoy muy metida en esa misión. Primera misión europea, perdón. Otro de los nocturnos, también bastante... ¿Alguien alguna pregunta? Vale. Otro de los nocturnos también bastante importante es el NOT, el Nordic Optical Telescope, es nórdico, y este telescopio hace polarimetría, que se usa para ver cuánta luz viene reflejada de un objeto y cuánta luz es propia de ese objeto. La luz polarizada es, por ejemplo, la luz reflejada. Nuestras gafas de sol están hechas para que la luz reflejada en el agua no nos entre a los ojos, porque es una luz como que viene en una dirección distinta y no es buena, vaya.
Este telescopio sí tuvo un fallo en su momento, que es que normalmente los telescopios que se van moviendo y van girando, como hemos visto el de antes, que va siguiendo un objeto en la Vía Láctea, normalmente lo que gira es la parte de arriba, como la cupulilla de arriba. Este telescopio lo hicieron de tal forma que gira todo el edificio. Entonces, cuando tú estás dentro de este telescopio observando, pues llega un momento en la noche en el que tú sales y puedes salir al precipicio. Entonces, por eso tuvieron que poner la pasarela esta rodeando el telescopio. Y tiene un diámetro la lente tiene un diámetro de 2,5 metros. El siguiente es el INT, el Isaac Newton Telescope. Este es inglés, creo. Y este también hace un poco todo. Lo que pasa es que ahora voy a explicar. Lo han reformado y están usándolo para otra cosa. El caso es que este telescopio es muy antiguo y tiene un edificio súper grande. O sea, aparte de la cúpula, el edificio es gigante y tiene varios pisos. Esto es porque cuando se fundó en el observatorio, hace mucho tiempo, se fundó en el 85, no había un edificio destinado a residencia, digamos. Entonces, la gente que observaba en el observatorio, bueno, en este telescopio, se tenía que quedar aquí a dormir. Los observadores dormimos por la mañana. Entonces, claro, hicieron aquí una residencia y pusieron aquí todo. Todos, incluso los talleres para arreglar las cosas del telescopio están dentro de este edificio. Entonces, es un edificio enorme que no está reformado. Es un edificio que da muchísimo miedo porque la sala de control está arriba, entonces tú tienes que subir hasta arriba. Y el caso no es eso, porque si tú subes hasta arriba y te quedas arriba, pues todo bien, pero el baño está 2 pisos más abajo, hay un montón de salas oscuras porque no hay nadie más que tú o una persona más como mucho. Hay muchísima corriente porque el edificio es muy viejo y entonces se escuchan portazos constantemente, y todo cruje porque es muy viejo también. Entonces es como está vacío, es muy frío, hay mucho ruido constantemente y da muchísimo miedo. Como he dicho, el edificio no se ha reformado y las máquinas tampoco. Cuando yo estuve observando aquí, aquí se ve un poco el telescopio. Estas son las máquinas que había, que no sé de qué año es esto exactamente. Estas pantallas, ahora sí lo están reformando. Y lo que están haciendo es que lo están como poniendo para exoplanetas. O sea, antes hacía de todo y ahora lo que están haciendo es reformar toda la parte de dentro, partes del telescopio también, para que se use para exoplanetas. Y por último, los Cherenkov. Los Cherenkov son los que he explicado antes, pero estos son, para mí son mejores. No son mejores, son mucho más grandes, son más bonitos. En La Palma tenemos los que se llaman Magic y LST. Estos dos son Magic, que estos son todos espejos, y tienen 17 metros de diámetro. Son enormes. Y luego está el LST, que es todavía más grande, que tiene 23 metros de diámetro. Estos telescopios se hicieron también para el anterior que hemos visto, el rojo pequeñito, era 6-7 metros de diámetro. Estos se hicieron también para captar la radiación Cherenkov. Los primeros que se construyeron fueron los Magic y este fue más tarde, que es este de aquí. Todos estos, el LST, que es el más grande, y los pequeños que he enseñado antes, forman parte de un grupo que es el CTA, el Cherenkov Telescope Array, y este grupo tiene este tipo de telescopios. Son LST porque es Large Size Telescope, hay un Medium Size Telescope y otro Small Size Telescope, o sea, SST, MST y LST. Todos estos telescopios son para lo mismo, están repartidos en 2 observatorios distintos, que son el del desierto de Atacama en Chile y el de La Palma, de forma que hay unos cuantos en el sur global y otros en el norte global, para poder triangular todavía mejor la posición de esta cascada de rayos gamma que nos viene. Estos funcionan, porque claro, este telescopio enorme se tiene que mover. Esto mide 23 metros de diámetro y pesa unas 100 toneladas. Y esto tiene que moverse hacia donde nosotros recibimos la señal
de la cascada de la radiación Cherenkov. Esto se hace, hay un telescopio espacial que se llama Fermi, que en cuanto recibe una mínima señal de un evento superenergético de estos, lo que hace es mandar como esta señal, o sea, avisa a estos telescopios que están en tierra. Y entonces estos directamente dejan todo lo que están haciendo, porque cuando no hay, estos eventos no son constantes, no hay un evento de esto cada 5 minutos o cada hora, no se sabe cuándo va a haber. Entonces cuando no hay esto, cuando no está la cascada de rayos gamma, ellos se quedan observando pues la última cascada que ha habido, la última radiación que ha habido, para ver qué está viniendo de ahí o qué está ocurriendo ahí, o alguna anterior o lo que sea. Entonces cuando reciben ese aviso dejan todo y tienen que girarse hacia donde les ha dicho que está. Esto se hace de alguna forma, que las apañaron para que esto ocurra en menos de 20 segundos, todo el giro. Hay un vídeo de la prueba. Solo se ve lo rápido que gira, pero está chulo. ¿Esto es a tiempo real? ¿Perdón? ¿Es a tiempo real? Sí. ¿Y esta señal la malla se automática? ¿Esta señal de está ocurriendo esto en el de la Sí. ¿Están sincronizados con los de Chile? No, ¿Pueden hacer interferometría? no lo sé. Diría que sí, pero no estoy segura, porque ahora seguramente sí, porque ahora ya, además han construido un montón ya en Chile y en el Teide, y ahora aquí también, entonces entiendo que sí. Al principio cuando yo estuve solo había uno de estos, ahora hay 4. Uy. ¿Qué? ¿Por qué se necesita que sea tan rápido? Esto es... Porque son eventos muy rápidos. O sea, justamente este telescopio avisa según recibe una señal, una minimísima señal, porque ese destello, digamos, que llega, dura nanosegundos, no dura nada. Nanosegundos. Sí. Vale, curiosidades sobre estos. Una de las cosas que tienen es que cuando están aparcados tienen que estar orientados hacia el norte, porque si no, literalmente queman el monte entero. Porque si les da, tienen muchísimos espejos, son gigantes, si les da la luz y esta luz refleja, puede quemar todo el observatorio. Y la sala de controles esta es un container, o por lo menos lo era hace 2 años. Esto es como la mitad de largo, o sea, el doble de largo que lo que se ve aquí, pero de ancho cabe una persona sentada y una persona de pie. Y mira, lo que estaba diciendo antes de cómo observan es esto. Tienen como estos hexágonos y le vienen formas como de colores rojas y verdes, como elipses de colores rojo y verde aquí. Actualmente hay dos Magic y 4 de estos. Cuando yo estuve solo había uno, y también lo curioso es dónde van a construir. Bueno, creo que están construyendo ya. O sea, están casi construidos, quiero decir. Hay una curiosidad sobre dónde se están construyendo estos telescopios, y es que cuando fundaron el Observatorio de La Palma en el año 85, invitaron a 4 familias reales de países distintos. Entonces, no podía llegar una familia real antes que la otra, por protocolo. Entonces, tuvieron que poner 4 helipuertos distintos en el observatorio para que aterrizaran todas exactamente al mismo tiempo. Se no iban a subir. Y entonces esos 4 helipuertos no se volvieron a usar nunca, y ahora los están usando para poner los otros 3 telescopios como estos, que es dejando uno libre por si acaso se necesitase. Este es un vídeo mío desde la cámara, desde ahí arriba, desde allí, acercando muchísimo para ver yo soy ese casco amarillo, ni siquiera el blanco, soy eso. Y bueno, para terminar con la...
No lo sé, no me acuerdo. Lo quería buscar y no me acordaba de buscarlo. Pero es... O sea, es un espejo completo. Hay uno en la recepción del observatorio, hay un espejo de esos. Y es como, o sea, 1 metro y algo, ¿no? Yo creo. Por ahí. Y bueno, ya para terminar, voy a poner un vídeo en el que se ve como realmente nosotros somos los que giramos y no el cielo en este observatorio, que es bastante chulo. Y aquí termina ya. ¿Verdad? Es muy bonito. Lo sabrás tú, ¿no? Tú eres fotógrafo. No, imagino que bueno, ya, no lo sé. Simplemente habrá dejado la Vía Láctea fija y ha ido girando, ¿no? Claro, sí, sí. No, sí. Sí, sí, claro. Ya está. ¿Alguna pregunta más? Aparte de la coordinación con los telescopios, a nivel de países, ¿hacen algún tipo de conocer? Ahora vamos a hacer un esfuerzo y vamos a coordinar un campo, y vamos a coordinar diferentes áreas. Es decir, aparte del tiempo que emplea quien da dinero, quien beso, quien pide, ¿no? Sí. De trabajo, si hay proyectos coordinados y quién los supervisa. No sé tanto. No llego a tanto. Pero hay muchos telescopios, no solamente yo pago y tengo tiempo de observación. En estos justamente, aunque tú tengas tiempo de observación, si se detecta una cascada de partículas, el telescopio gira y da igual lo que esté haciendo por ti. Pero hay ciertas cosas, bueno, hay cosas que pertenecen a investigaciones públicas, entonces sí hay mucho consenso entre distintos observatorios para observar una única cosa. No sé quién lo supervisa, quién lo lleva, ahí no he llegado. Son libres como otros sitios, como lo de Ginebra, son libres de decidir. Es muy bonito que sean libres. Sí. Pero bueno, no todos son... Ahí está un poco el problema de privatizar la ciencia también, todo esto de... Fan seleccions molt estrictes. I això que dius tu, sí que a vegades hi ha un observatori, per exemple, amb exoplanetes, hi ha un observatori que és el líder de l'estudi. Llavors, busquen a totes les longituds del planeta Terra diferents observatoris que puguin col·laborar amb aquell estudi. Llavors, quan un lloc es fa de dia, hi ha un altre observatori que encara és de nit i pots continuar rebent la senyal de trànsit d'aquell exoplaneta, saps? És a dir, tot el perímetre de la Terra, que la gent havent diferents estudis per anar recollint el testimoni, no?, de l'estudi. Això sí que es fa. De hecho, este mes justo el otro día, el Instituto de Astrofísica de Andalucía descubrió que iba a haber, que se estaba contando justo antes de Jaume, iba a haber una ocultación, que es que una de las lunas de Júpiter tiene muchísimas lunas, y una de ellas va a pasar por delante de una estrella y entonces se va a poder coger pues un montón de datos de tamaño y de qué está compuesta, etc. Y esto lo vio el Instituto de Astrofísica de Andalucía, contactó
con investigadores de otros observatorios distintos y se está haciendo como algo común porque la sombra, digamos, o sea, esa sombra va a pasar por la Tierra en general. Entonces se va a poder observar mejor con unos telescopios u otros, dependiendo de dónde esté un observatorio u otro. Creo que esto se ha hecho en Europa, o sea, que se han puesto en contacto en Europa, porque luego con la NASA y etcétera, pues hay ciertas diferencias, bueno, no sé si diferencias, pero vamos, es la NASA, que es... En Europa tenemos la ESA, que es la NASA europea, digamos, que sí que es un poco más colaborativa, pero yo no sé si la NASA y la ESA colaboran tanto, siendo que es la NASA. La pasta que necesita. Claro, por eso. Dime. ¿Qué cuestan estos telescopios? No tengo ni idea, pero millones, o sea, no... Muchísimo dinero. Y entonces, no se paga, te quedas endeudado pagando. Hombre, no lo pagas tú, o sea, no lo paga una persona. No, porque muchas veces se paga con tiempo de observación, justamente. O sea, no es solo que se pague el... Si ellos ponen dinero para, justamente en el instituto, o sea, en el observatorio del Teide, se pone dinero de fuera y ellos como que pagan el resto con tiempo de observación para ellos. Como que se da en tiempo de observación. No sé si me explico. Como... con las superestructuras de computación que se hace con que son corporaciones. No se puede circular en coche, ¿no? Por los observatorios de noche. Hay que ir sin luces, sí, hay que ir sin luces. O sea, sí se puede. Bueno, de hecho, la gente que trabaja allí va en coche. Lo que pasa es que no puede... O sea, a nada que deslumbres un telescopio, ya... De hecho, en La Palma está súper mal hecho porque este telescopio, el LST, está cerquísima de la residencia. Entonces, todo el mundo que sale de la residencia sale con las luces encendidas. Entonces, tú estás ahí observando y de repente te viene una señal de algo y son luces de un coche que ha cegado el telescopio completamente. Pero normalmente en los ópticos no suele pasar, o sea, la gente va puedes ir con las luces, pero solo tienes que tener cuidado, que pasas al lado y pues igual las apagas. Muchas veces tampoco puedes ver si no. Entonces, o cuando llevas linternas frontales y estás por ahí por la noche, tienes que ponerlas en la luz roja para que no les haga daño. Antes he dicho que estos espejos tienen que estar mirando al norte para evitar incendios y tal. ¿Ha pasado algo? No. O sea, procuraron hacer eso desde el principio. Es decir, que como astrofísicos saben, espero, que tiene que estar orientado hacia ahí para que no pase nada. ¿Sabes si los que estaban realizando rollo Jave, son de estos tipos o son algo distinto? ¿En qué sentido estos tipos? ¿Son este tipo de telescopios o son como una mezcla? Son ópticos, ¿no? Hubble es óptico puro. Sí, y el James Webb. Webb es infrarrojo. Ah. Que estudia la luz infrarroja que rebotan los exoplanetas. Ah, es verdad. Y luego objetos muy lejanos que aún no están en radiación de microondas, sino que están en radiación de infrarrojo. O sea, no son estos. No son estos porque la radiación Cherenkov es dentro de la atmósfera, justamente. O sea, los que están orbitando... ¿Y la data de todas estas observaciones, quién la trabaja? ¿El remoto en Japón o...? El remoto, seguramente. El remoto, o sea, que, digamos, envían data para allá y el análisis de la data se hace allá. Sí. ¿Quién paga? Tiene los datos. Si es, por ejemplo, tú que estás haciendo un experimento, también te hace conectar con Japón. Sí, bueno, si yo estoy observando, me va a mí. Vale. O sea, es para mí. Bueno, lo que pasa es que o sea, aquí la ciencia pública me va a mí, pero todo el mundo tiene acceso. O sea, justamente es para todos. Una duda muy básica, porque
tiene tanto interés la radiación Cherenkov para un tanto cosas? Por los eventos superenergéticos, que yo sepa es solamente porque es la forma de detectar estos eventos. Creo que solo es por eso, no sé si hay algo más. Ya. Bueno, a ver, son eventos muy energéticos que también tienen muchísimo que ver con todas las profundidades del universo que realmente no conocemos todavía. Entonces, es porque es nuevo, diría, ¿no? Es que con esta pregunta va a parecer que ni siquiera soy científico. Todos los datos que, o sea, no es para ofender a los científicos, o sea, que nadie se lo ha entendido. Todos los datos de todas estas observaciones pueden tener alguna aplicación en nuestro día a día, más allá de claramente expandir el conocimiento. Sí, los asteroides, por ejemplo, meteoritos. O sea, para poder... Sí, a ver, lo más aplicado, lo que más puede afectarnos a nosotros es el sistema solar. Las pulsaciones del Sol, por ejemplo, la actividad solar, que estos últimos años el Sol está teniendo su máxima actividad solar. Hace poco pasó lo de los aviones. El Sol tuvo una actividad como muy grande y afectó a un tipo de avión. Esto fue hace un mes. Que no pasó nada, pero fue que literalmente actualizaron el software y ya está. Pero él tuvo ese impacto, digamos. Pero sí, lo más aplicable es el sistema solar y los exoplanetas, por cierto, no lo he dicho, los exoplanetas son planetas que están fuera del sistema solar. O sea, se está haciendo mucha investigación de encontrar vida en los exoplanetas. Y están fuera. ¿Qué? Todos los satélites de Canarias entonces son para cuerpo celeste, no hay de observatorios de satélites. ¿Cómo observatorio de satélite? O sea, sobre satélites, digamos. Como los que están... Órbita, sí. No lo sé. ¿Que pertenezcan al IAC, dices? Yo creo que no. O sea, es que estos solo son la NASA y la ESA. Y no sé si alguien más, pero por eso sí. Proyectos internacionales. Una cosa es enviar algo al espacio y otra construirlo a nivel de tierra. Claro, enviarlo al espacio es la... De hecho, el IAC ha construido 2 telescopios por él mismo, nada más. O sea, ¿Tú en tu experiencia personal del año cuando estuviste ahí, tuviste como algún caso de ver algo como súper raro? O sea, en plan fuera de lo normal, de estoy recibiendo estas señales súper extrañas. en astrofísica no, Vale. porque no observé tanto. Pero hubo una cosa súper especial que sí vi, pero fue con mis ojos. Fue por estar en el observatorio, en los sitios... O sea, los observatorios, lo bueno que tienen también es que son preciosos, porque tienen unas vistas increíbles. Yo una vez vi una tormenta eléctrica en la isla de Fuerteventura, creo que era, desde arriba, y cayó encima de las nubes cayó un bólido, que es un objeto metálico que entra en la atmósfera y emite una luz verde. Entonces, eso es lo más bonito que recuerdo, que es la tormenta eléctrica desde arriba y de repente una luz verde cayendo encima. Pero, nada, dime. Porque tú estás ahí, exactamente, ¿qué investigabas en tu día a día? ¿O qué hacías para ver? Sobre todo vimos, bueno, a ver, nos llevaban a los telescopios para hacer cosas distintas. O sea, yo no hice una cosa en concreto, era simplemente para que viéramos cómo funcionan telescopios distintos y cómo se hacen las cosas en los distintos telescopios. Entonces yo estuve en la foto que os he enseñado de la galaxia esa en blanco y negro, ahí estábamos mirando supernovas. Y también estuve en que además solo estuvimos 2 compañeros de clase en o sea, fue... y aquí estuvimos mirando pues justamente no hubo ningún evento de radiación Cherenkov en lo que yo estuve en este telescopio, pero nos enseñaron pues otras observaciones que habían tenido y cuando sí hubo uno y tal. Ya está. Se te comentaba ahora
estrella de supernovas es porque gracias a una supernova, que es una estrella que explota, hay supernovas que explotan en otras galaxias. Y si hay un tipo concreto de supernova que se llaman 1A, que la detectas que explota, puedes calcular la distancia de esa galaxia. Y entonces es cuando puedes calcular, ¿no?, cuánto tiempo te va a llegar, ¿no?, la radiación, etcétera. Información. Muy bien. ¿Qué? Anem a sopar o què?